Hola, mi nombre es Alejandro Javier García y te doy la bienvenida al tercer episodio de Inteligencia Artificial, donde vamos a explorar cómo realizar búsqueda informada en espacios de estados que representan espacios de búsquedas muy grandes. En el episodio anterior comentamos los detalles de 4 métodos de búsqueda ciegos y también de 3 métodos de búsqueda informada. En este episodio nos vamos a enfocar en 3 métodos que también utilizan la información de los nodos para direccionar la búsqueda, pero están pensados para sobrellevar los problemas que aparecen cuando el espacio de búsqueda es muy grande. Recordá que los métodos de búsqueda no informados mantienen una frontera y luego eligen de esa frontera a ciegas un nodo para ser explorado. Los 3 métodos de búsqueda informados que vimos en el episodio anterior también mantienen una frontera, pero a diferencia de los métodos ciegos, eligen de la frontera el nodo más promisorio en base a una función heurística. En resumen, todos estos métodos almacenan la frontera para poder realizar una búsqueda sistemática y no saltearse ningún nodo. Sin embargo, si el espacio de búsqueda es muy grande, almacenar la frontera puede no ser una opción y además puede ser completamente innecesario. Surge entonces una propuesta extrema. ¿Y si no almacenamos la frontera? ¿Qué decís? Como vamos a ver a continuación, para aquellos problemas donde lo que importa es conseguir una meta, es decir, un estado que satisface el test de meta, pero no es relevante el camino para llegar a la meta, se pueden usar otros métodos bastante diferentes. Tener métodos que no almacenan la frontera los hace bastante diferentes a todos los métodos que vimos en el episodio anterior. Por lo tanto, en lo que sigue, voy a intentar responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo hacer para buscar en un espacio muy grande sin almacenar la frontera? ¿Cuál podría ser un problema con un espacio de búsqueda muy grande? ¿Cómo podría ser un problema donde no importe el camino a la solución? ¿Cómo puedo definir un nodo meta que no conozco? Para responder a las últimas 3 preguntas, voy a utilizar un relato excelente de Adrián Paenza que cuenta la historia de cómo se resolvió un problema concreto. La siguiente historia está sacada del libro de Adrián Paenza, Matemática. ¿Estás ahí? Episodio 2. Muchísimas gracias Adrián por tu libro. Es excelente. El relato que quiero compartir con vos comienza así. No sé si habrá prestado atención alguna vez a un fixture de fútbol, la programación de todos los partidos que se juegan en el año. Un fixture estándar consiste de 19 fechas en las que 20 equipos juegan todos contra todos. Además, semana tras semana los equipos alternan su condición de local y visitante. Una aclaración es que ese relato hablaba del fixture que ocurría hasta 2014. En 2015 cambió y probablemente haya vuelto a cambiar. Ahí tiene una página para ver cómo es en la actualidad. Otra observación que quiero hacerte es que al relato de Paenza tuve que resumirlo para adaptarlo al formato de esta clase. Lo que sí te recomiendo es leer la versión completa a partir de la página 194 del libro que está mostrado ahí en la pantalla. Confeccionar un fixture no debería ser una tarea difícil, sin embargo, como dice Paenza, lo invito a que lo intente para comprobar el grado de dificultad que presenta. Si hubiera 4 equipos, habría 3 fechas que son 3 factorial permutaciones y en cada fecha hay 4 formas de organizar local y visitante, lo que lleva a 4 factorial fixtures posibles para 3 equipos. Con 20 equipos hay 19 fechas y 20 factorial fixtures distintos, casi 2 trillones y medio de posibilidades. En general los humanos tenemos dificultad para tomar dimensión de números tan grandes como 20 factorial. Para darte una idea de lo que significa, podés pensar en esto. ¿Cuántos años son 20 factorial segundos? Si transformamos 20 factorial segundos a años, nos quedan 792 millones de años, lo cual es un número enorme. Si en lugar de 19 fechas hubiera 29 fechas, o sea que juegan 30 equipos, el número se hace tremendamente mayor. Considera que 30 factorial segundos supera la edad calculada para nuestro universo. Cuando los partidos se jugaban todos el día domingo, sí, aunque parezca mentira, esto era así, todo era relativamente sencillo, pero la televisión lo cambió todo. La TV creó ciertas restricciones, seleccionar un partido para los viernes con un equipo de los denominados grandes, después se agregó un partido para los sábados con una transmisión original al interior del país,
y luego se sumó un partido de los lunes entre dos clubes de los denominados chicos. Si uno intenta hacerlo a mano, y créame que hubo mucha gente que se lo propuso, son tantos los ajustes que hay que hacerle a un fixture para que cumpla con todas esas restricciones, las impuestas por la TV, que ya se dudaba que un fixture así existiera o que fuera posible armarlo. ¿Qué hacer? Una vez aplicadas ciertas restricciones, el número total de fixtures diferentes para 20 equipos es de alrededor de 1.055 billones. Surgía inmediatamente una pregunta: ¿quién los revisaría a todos para saber cuáles eran los que servían? Y un tema clave, muy importante: ¿cuánto tiempo tardaría en examinarlos todos? Por ejemplo, a razón de investigar 5.000 fixtures por segundo, llevaría casi 10.000 años. Parece un problema de búsqueda, ¿no? Al cual podríamos expresar así: dentro del enorme espacio de búsqueda de fixtures, encontrar uno que cumpla todas las restricciones impuestas por la televisión, o podríamos decir que sea TV compatible. En ese momento, dice Paenza, enero de 1995, me derivaron el problema para ver si algún matemático, como yo sostenía, era capaz de resolverlo, contemplando todas las restricciones señaladas. Le di el problema al doctor Eduardo Dubuc, profesor titular del Departamento de Matemáticas desde hace años y uno de los más prestigiosos que tiene el país. Me formuló las preguntas lógicas para alguien que sigue al fútbol solo como aficionado. Cerró la carpeta que contenía los datos, se sacó los anteojos que usa siempre, me miró en silencio durante un rato y me preguntó: ¿vos estás seguro que este problema tiene solución? No sé, pero seguro que si la tiene, vos sos la persona para encontrarla. Unos días más tarde, me entregó un fixture junto con algunos comentarios escritos. Recuerdo uno en particular: el problema está resuelto de la mejor manera posible. Para resolver el problema, Dubuc utilizó un programa con un algoritmo de búsqueda que usa recocido simulado. Eligiendo al azar dónde empezar, es decir, se elige un fixture estándar cualquiera para comenzar, después de revisar entre 500.000 y 1.000.000 de fixtures en unos 20 minutos y utilizando una PC 386 de aquella época, el programa que diseñó Eduardo Dubuc encontraba un fixture que resolvía el problema. La Asociación de Fútbol Argentino implementó su uso a partir del Campeonato Apertura de 1995. Paremos la pelota un momento. Antes de continuar, tengamos claro qué es un fixture y qué representa encontrar un fixture. Un fixture es la programación de todos los partidos que se juegan en el año. Un fixture estándar consiste en 19 fechas con 20 equipos que juegan todos contra todos. Cada semana los equipos alternan su condición de local y visitante. En la tabla central representé un fixture con 19 fechas. Cada fecha será jugada una semana diferente. Y ahí marqué una fecha cualquiera, la llamé fecha X y la pinté en verde. Esa fecha de esa semana va a tener 10 partidos, en los cuales algunos equipos serán locales y otros visitantes. Habrá un partido el viernes, algunos partidos el sábado, varios partidos el domingo y algún partido el lunes. Como ya dije antes, un fixture debería contener la programación de todos los partidos que se juegan en el campeonato, fecha por fecha, semana por semana, indicando qué pasará los viernes, los sábados, los domingos y los lunes durante estas 19 semanas. Cada fixture es un nodo en el espacio de búsqueda. Un cambio en una fecha lleva de un nodo a otro y por lo tanto la cantidad de sucesores de un nodo es enorme, con lo cual el espacio de búsqueda también es enorme. Como habíamos dicho, hay 1.055 billones de fixtures distintos. Un fixture será TV compatible si cumple todas las restricciones dichas antes en el relato. Una observación importante es que en este problema importa encontrar un fixture que sea TV compatible, o sea, la meta de nuestro problema de búsqueda, pero el camino del nodo inicial a la meta no es relevante. Ahora podemos contestar 3 de las 4 preguntas que habíamos dejado planteadas. Vamos de abajo hacia arriba. ¿Cómo puedo definir un nodo meta que no conozco? Bien, con restricciones. Las restricciones que hacen que un fixture sea TV compatible, lo que hacen es definir un nodo meta. ¿Cómo podría ser un problema donde no importa el camino a la solución? Bueno, esto es un problema, que también es la misma respuesta a la segunda pregunta.
¿Cuál podría ser un problema con un espacio de búsqueda muy grande? Ahora bien, nos queda responder cómo buscar en un espacio muy grande sin almacenar la frontera. Y la respuesta a esa pregunta la vamos a ver en lo que sigue a continuación. El método del escalador es un método de búsqueda diseñado para aplicarse a dominios donde se tiene una función heurística. Está pensado para encontrar una meta rápido en un espacio de búsqueda muy grande donde almacenar la frontera es prohibitivo. La solución de este método es un nodo meta. No almacena ni retorna el camino recorrido desde el nodo inicial al nodo meta. Tampoco almacena la frontera de búsqueda. La forma de orientar la búsqueda es en la dirección donde la función heurística es mínima o máxima, según el problema. También se aplica a problemas de optimización donde se busca encontrar el máximo de una función. Te puse esa cara porque es la cara que puse yo la primera vez que leí sobre este método. Pero no te preocupes, porque el método es más fácil de lo que parece. Imagínate que vas caminando por un terreno que tiene elevaciones y ahora mismo te encontrás en ese punto marcado por el signo de pregunta. Querés llegar al punto más alto del terreno, pero no podés ver la totalidad del terreno. Solamente podés ver una parte alrededor tuyo. ¿En qué dirección caminarías? ¿En la dirección que indica la flecha azul o en la dirección que indica la flecha roja? Como no podés ver todo el terreno y solo podés usar información de las posiciones vecinas, seguramente vas a usar una heurística. Y lo más probable es que tu heurística sea ir por la mayor pendiente. Esa es la clave de este método de búsqueda. En la mayoría de las colinas, como también en la superficie representada por esta figura, seguir la mayor pendiente te va a llevar inevitablemente a la cima. El algoritmo de este método de búsqueda es bastante simple. Inicialmente selecciona un nodo n para comenzar la búsqueda. Esto puede ser al azar, y luego mantiene un solo nodo en cada etapa. Para continuar con la búsqueda de todos los sucesores de n que sean mejores que n, elige el mejor, si es que existe. Y si hubiera más de uno posible para elegir, esto es, hay varios iguales que son el mejor de los mejores, elige uno al azar. Se detiene si no hay ningún sucesor de n que sea mejor que n. La definición de mejor sucesor va a depender del tipo de problema que se está resolviendo. Por ejemplo, si se está usando una función heurística, podría ser el menor valor de h. Te propongo hacer una traza de este algoritmo. Para este ejemplo vamos a buscar el nodo de mayor valor que encontremos. Inicialmente seleccionamos este nodo al azar. Tiene valor 2. Ahora el algoritmo expande los sucesores de n y tiene que elegir el mejor sucesor que sea mejor que n. En este caso hay uno solo y es el nodo que tiene el valor 3. El mismo proceso se vuelve a repetir. Expande los vecinos y ahora tiene que elegir el mejor de los mejores. En este caso hay una única opción y es el nodo que tiene el valor 4. Ahora te pregunto lo siguiente. ¿Cuánta memoria te parece que necesita este método? Sí, muy bien. Necesita guardar, en principio, el nodo que está manteniendo y solamente uno de sus vecinos, porque lo puede ir calculando de a uno. No necesita guardar todos los vecinos para después ver cuál es el mayor. Puede ir bien expandiendo, quedándose con el mejor de todos los nodos que fue expandiendo. Como había un sucesor mejor, entonces el proceso se vuelve a repetir. Fíjate que en este caso hay dos nodos que son mejores que n. Los dos son iguales, entonces el proceso lo que hace es elegir uno de ellos al azar. El proceso se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y así va a seguir hasta que pueda detenerse. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Ya que ninguno de los sucesores es mejor que n. Entonces encontró la meta. Seguramente recordarás 4 propiedades que nos permiten evaluar un método de búsqueda. Con respecto a la complejidad espacial, este algoritmo, por definición, es muy eficiente. Solamente necesita espacio de almacenamiento para dos nodos, el nodo que lleva como n y el mejor vecino encontrado. Con respecto a la complejidad temporal, habrás observado que si tenés una buena heurística que direccione la búsqueda,
entonces se van a expandir muy pocos nodos con respecto al espacio total de búsqueda. Ahora bien, nos quedan dos preguntas. ¿Es completo el método? O sea, si existe una meta, ¿siempre la va a encontrar? Y la otra pregunta, ¿es óptimo? ¿Va a encontrar siempre la mejor solución que exista? En esta grilla, con todos los nodos expandidos, ya hay una pista que resuelve esas dos preguntas. Si querés, poné pausa porque no te lo voy a contar por el momento. Como conclusiones, por ahora te puedo decir que el método del escalador está pensado para encontrar una solución rápido. Por eso también es llamado Greedy Local Search. Mantener toda la frontera puede garantizar ser completo, pero puede ser prohibitivo en algunos dominios. Este método, como mantiene un solo nodo, no garantiza ser completo. A continuación vamos a ver algunos problemas con los que se puede encontrar el método y luego veremos cómo solucionarlos. Posiblemente, viendo la traza que hicimos antes, ya habías pensado en este problema. ¿Qué ocurre cuando el método se encuentra en una meseta? Es decir, cuando hay todos nodos del mismo valor, o sea, no hay ningún mejor vecino. Entonces, la definición del algoritmo lo que hace es detenerlo, a pesar de que más adelante podría haber un mejor valor. Por la forma en que está expresado el algoritmo, se detiene si no hay ningún sucesor que sea mejor que n. Por lo tanto, si en el espacio de búsqueda se encuentra con un máximo local, es decir, no hay ningún mejor vecino, entonces el algoritmo se detendrá. Aunque podría ocurrir que haya un máximo global al cual el algoritmo no pueda llegar. Otro problema que puede presentar este algoritmo es que, aunque hay un camino ascendente, marcado por las líneas punteadas en el gráfico, no puede avanzar por ahí porque no son vecinos. Tampoco puede usar el camino de las flechas verdes sólidas porque no son mejores. Este problema, llamado crestas, también puede pensarse como una secuencia de máximos locales que va ascendiendo y por lo cual no se puede avanzar en forma directa. El método del escalador utiliza una heurística que dirige la búsqueda y eso le permite ir más directo a una meta. Sin embargo, por la forma en que está definido, puede quedar detenido en lugares que no son la solución buscada. En otro extremo está el método Random Walk o caminar aleatoriamente, el cual elige al azar un sucesor hasta llegar a un nodo que no tiene mejores vecinos. El método Random Walk puede tener ventajas en las situaciones donde el método del escalador se queda detenido. Por lo tanto, una idea razonable es combinarlos de la mejor manera posible. Para solucionar los problemas del escalador existen varias variantes que incluyen una componente aleatoria. La primera es llevar a cabo una serie de corridas del escalador comenzando de diferentes nodos iniciales generados aleatoriamente. Otra opción, cuando hay muchos vecinos de un nodo, por ejemplo más de 1000, lo que se puede hacer es elegir al azar sucesores hasta que se encuentra un sucesor que sea mejor que n, en lugar de elegir siempre el mejor de todos y tener que generarlos, por supuesto. Otra opción, que se llama recocido simulado, es que al comienzo se eligen más veces al azar vecinos que no mejoran al nodo y luego al ir avanzando, que sería el proceso de enfriamiento, se eligen menos a aquellos vecinos que no mejoran. Por último, otra alternativa para reducir la posibilidad de quedarse estancado es llevar en paralelo diferentes corridas del escalador comenzando de diferentes nodos iniciales. Como recordarás, recocido simulado es la variante del método del escalador que utilizó Dubuque para resolver el problema del fixture. A continuación, además de algunos detalles sobre el método, te voy a contar el final de la historia y cómo se aplicó este método para resolver el problema del fixture. En metalurgia, el recocido es un proceso usado para endurecer o fortalecer un metal o un vidrio mediante su calentamiento y posterior enfriamiento gradual, logrando que el material llegue a un estado cristalino de baja energía. La forma de combinar el escalador y Random Walk que se inspira en el proceso de recocido
es llamada recocido simulado, o SA por sus siglas en inglés. Recocido simulado es una variante entonces del escalador que sigue el siguiente esquema. Al comienzo en la ejecución del método, que se correspondería con la alta temperatura en el proceso de recocido, en lugar de elegir siempre un mejor sucesor, se eligen más veces al azar vecinos que no mejoren al nodo. Y luego, al ir avanzando el proceso, sería la etapa de enfriamiento, cada vez se eligen menos aquellos vecinos que no mejoran. Como utiliza probabilidad, también se lo suele llamar escalador estocástico. Estocástico es una palabra que significa que depende del azar o que involucra probabilidad. Como ves, recocido simulado trata de combinar las fortalezas del escalador y de Random Walk. Por un lado, el escalador tiene una fortaleza que es comprometerse con una dirección. Esa fortaleza se puede transformar en una debilidad si la dirección elegida es justamente hacia un máximo o mínimo local. Random Walk no tiene este problema. Como elige totalmente al azar, no se va a comprometer con una dirección. Al combinarlo de esta manera, lo que ocurre es que si está comprometido con una dirección equivocada, el escalador, puede entonces ocurrir que un salto hacia otra dirección lo saque de esa dirección equivocada. Pero esto es manejado por una probabilidad. Tenés que pensar que la base de este método es que hay una probabilidad de elegir un nodo que no mejore. Al principio esa probabilidad es alta. A medida que avanza el método va disminuyendo en forma automática esa probabilidad y los nodos que no mejoran se van eligiendo cada vez menos. Ahora que ya conoces algunos detalles sobre el recocido simulado y que ya estamos por llegar al final, creo que es un buen momento para que disfrutemos juntos el final del relato de Adrián Paenza. Dice así: para resolver el problema de Ubuk utilizó recocido simulado. No es posible que incluya aquí las precisiones sobre el método del recocido simulado en sí mismo, pero en todo caso vale la pena decir que involucra movimientos al azar, la teoría de probabilidades y se inspira en un análisis probabilístico de lo que sucede cuando se enfría lentamente el vidrio en la fabricación de botellas. De ahí el nombre, y es simulado porque usa una computadora. Primero hay que empezar por calificar los fixtures. ¿Qué quiere decir esto? Elijan un fixture estándar cualquiera, al azar. Lo más probable es que no cumpla con la mayoría de los requisitos que se necesitan. Entonces, a Eduardo se le ocurrió poner una multa por cada restricción que no cumpliera. Por ejemplo, si el fixture que había elegido en la primera fecha no había partido para el viernes, le ponía 3 puntos de multa. Si faltaba partidos del interior, 2 puntos de penalidad. Y así siguió hasta agotar la primera fecha. Pasó entonces a la segunda y esencialmente las recorrió todas acumulando las multas que sufrían en el camino. Al finalizar el proceso, ese fixture tenía adosada una cantidad de puntos en contra, es decir, una multa. En definitiva, cuanto mayor fuera la multa de un fixture, peor era. Como se advierte, el objetivo de Eduardo era encontrar él o los fixtures que tuvieran multa cero, es decir, aquellos programas de partidos que no infringieran ninguna de las normas pedidas. ¿Existirían? ¿Tendría solución el problema? Entonces, dado un fixture cualquiera, a cada condición que no cumple para ser TV compatible se le asocia un número y la suma de todos esos números representa las multas de ese fixture. Cada fixture representa un nodo de un espacio de búsqueda. Usando la multa como heurística se puede utilizar recocido simulado para buscar un nodo que tenga la mínima multa. Si la multa es 0, entonces tengo una solución. Por ejemplo, imagínate que ese fixture con multa 86 es nuestro nodo inicial para la búsqueda. Como la multa no es 0, tenemos que seguir buscando. Para eso hay que buscar entre los sucesores de este nodo alguno para continuar la búsqueda. Recordá que el recocido simulado tiene que elegir entre los sucesores del nodo que tiene multa 86 uno para continuar la búsqueda. En el escalador siempre elegíamos un nodo sucesor que tenga una mejor heurística que el nodo del cual partíamos.
Sin embargo, en recocido simulado hay una probabilidad de elegir un nodo cuya heurística sea peor, y al principio de la búsqueda, esa probabilidad es mayor. En este ejemplo, el algoritmo eligió el nodo cuya multa es 95, ahora expandió los sucesores y eligió ahora un nodo cuya multa es menor, que es 33. Este proceso se seguirá repitiendo en la búsqueda de un nodo que tenga multa 0, pero a medida que avanza la búsqueda se irá disminuyendo de a poco la probabilidad de elegir un sucesor que tenga una multa mayor. No pierdas de vista que en este problema la cantidad de sucesores es enorme, ya que cualquier cambio en un partido de una fecha ya es un fixture diferente, y hay 190 partidos por cada fixture. Compartamos entonces la última parte del relato de Paenza. El proceso de revisar todas las alternativas estaba y está fuera de las posibilidades, ya que involucraría más de 10.000 años. Sin embargo, la diferencia ahora era que el problema estaba cuantificado, es decir, se contaba con una función multa, y eso es lo que posibilita un tratamiento matemático para minimizar esa función. Aquí es donde interviene el recursivo simulado. Una aclaración muy importante. Seguro que quienes concibieron, usan o usaron el recursivo simulado no tuvieron en mente resolver un problema de estas características. Pero ahí también reside la capacidad de un profesional para saber que hay una herramienta que en principio no parece haber sido construida para esta ocasión, y sin embargo con una adaptación no solo se transformó en útil, sino que permitió encontrar una solución. Mil gracias de nuevo, Adrián, por tu relato, es excelente, y también mil gracias, Eduardo, por tu resolución del problema usando recocido simulado. Estoy en deuda con ambos, porque creo que es el mejor ejemplo que podré haber encontrado para explicar este tema de búsqueda. Antes de finalizar, te quiero hacer la siguiente reflexión. Con respecto al uso de memoria, en un extremo está mantener toda la frontera, como fue en los métodos que vimos en los episodios anteriores, y en otro extremo está no tener directamente frontera como hace el escalador. Sin embargo, se puede siempre hacer algo intermedio, como en esta estrategia llamada Local Beam Search, que mantiene en memoria una cantidad fija de K estados como frontera. Es decir, en lugar de mantener toda la frontera, elige K estados y la cantidad de elementos que va a haber en la frontera es fija. La palabra beam en el nombre hace referencia a la idea subyacente del método, que es que los estados funcionen como un grupo de búsqueda que no se dispersa, lo cual me hace pensar en cómo suele moverse un cardumen. El método básicamente hace lo siguiente: comienza con K estados generados al azar, en cada paso se calculan todos los sucesores de los K nodos, si uno de los nodos generados es meta, lo retorna y para, y si no, selecciona los mejores K sucesores de la lista completa y repite el proceso. Quizás te pasó como a mí, y al ver el Local Beam Search pensaste que sería equivalente a ejecutar K instancias del escalador en paralelo. ¿Qué te parece? ¿Es igual? Poné pausa y contestate esa pregunta. Si no pusiste pausa, tenés una segunda oportunidad, porque en 2 segundos te voy a dar la respuesta. Bien, la respuesta es que no es lo mismo, ya que cada escalador va a elegir el mejor sucesor sin tener en cuenta a los demás. Siempre va un vecino de cada uno de los K nodos. Veamos un ejemplo con K igual a 5. En la parte superior de la tabla hay 5 nodos y en la fila que sigue está el valor de la función heurística de los sucesores. ¿Qué haría si ejecutamos escalador en paralelo? Del nodo 1 elige el mejor, o sea el 5, del nodo 2 el mejor, el 7, del nodo 3 el mejor, el 2, del nodo 4 el mejor, el 8, creo que ya entendiste, y del nodo 5 el 3, que es el mejor. En cambio, Beam Search lo que hace es elegir de todos los sucesores los 5 mejores. Por eso va a elegir el 5, el 6, el 7, el 8 y el 5. ¿Ves la diferencia? Ahora sí, para finalizar, te cuento que hay una versión estocástica del Beam Search, que es haciendo una combinación con recocido simulado.
Suzuku. Domo arigatou gozaimashita. Realizado por Alejandro Javier García en los estudios En Cuarentena en mi casa.